¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Jonathan Peñalosa de Puro Código y el día de hoy lo que vamos a estar viendo es cómo utilizar PDO de PHP. Bien, ¿por qué utilizar PDO en vez de utilizar, por ejemplo, MySQLi o MySQL? Porque PDO está 100% orientado a objetos, ¿sí? Primero que todo, es una de las grandes ventajas de esta librería. Después, porque PDO, ¿sí?, es una librería que nos permite migrar fácilmente a otro motor de base de datos. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un proyecto con un motor de base de datos MySQL y si en el futuro queremos cambiarlo a SQL Server, entonces simplemente cambiando nuestra cadena de conexión ya estaríamos migrando a ese motor de base de datos, porque las consultas y lo otro queda absolutamente igual, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces por eso esta librería es muy recomendada a la hora de trabajar en proyectos medianos o grandes, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando en un proyecto pequeño, podríamos trabajar con MySQL y no hay ningún problema. Pero si estamos trabajando en un proyecto mediano o grande que sabemos que en el futuro puede crecer 1 o 2 años, el proyecto puede ir creciendo y necesitamos migrar una base de datos mucho más grande, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso en cuenta a la hora de estar trabajando el proyecto. Eso hay que definirlo al principio, decir este proyecto dentro de 1 o 2 años va a crecer mucho, entonces vamos a trabajar con una librería que nos permita después migrar una base de datos fácilmente, ¿sí? Porque si trabajamos con MySQL y si queremos migrar, nos tocaría hacerlo todo desde cero, ¿sí? Entonces, por eso es una de las grandes ventajas de utilizar PDO. La otra era la que está orientado a objetos 100%, ¿sí? MySQL trabaja con objetos, pero no al 100%, ¿sí? Pero bueno, ya empezando con lo que es nuestro video tutorial, ya sin tanto preámbulo, lo que vamos a hacer es empezar habilitando nuestro PDO en PHP, ¿sí? Para eso necesitamos tener instalado, por supuesto, algún servidor PHP y una base de datos MySQL. En mi caso estoy utilizando AppServe. Ustedes pueden utilizar Shan, pueden utilizar un hosting externo, un hosting que hayan comprado en internet, no hay ningún problema. Por lo general, cuando uno compra un hosting en internet ya viene habilitada esta librería de PDO PHP. Entonces, en caso de que no esté habilitada, pues ustedes lo único que tendrían que hacer es enviarle un mensaje a su proveedor de hosting y decirle, por favor, habilíteme esta opción de PDO MySQL y listo. En caso de que estén utilizando un host local, como es mi caso, lo que vamos a hacer es habilitar la opción de la siguiente manera. Nos vamos a ir a nuestro disco local C y vamos a entrar a Windows, y aquí en Windows vamos a buscar nuestro archivo PHP ini, ¿sí? Que es el archivo de la configuración global de PHP. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la siguiente línea, le voy a dar find y voy a buscar PDO MySQL, que es el que necesito habilitar, ¿sí? Esta línea que necesitamos. Ustedes lo van a encontrar de esta manera: un punto y coma, extension igual a php-pdo-mysql.dll. Entonces esto es lo que tenemos que descomentariar, ¿sí? El comentario es simplemente si tiene un punto y coma al principio de la línea, ¿sí? Eso significa que está comentariado, y para descomentariarlo y habilitarlo lo que tenemos que hacer es quitarle ese punto y coma, y de esta forma ya tendríamos nuestra librería habilitada. Una vez hayamos hecho esto, simplemente guardamos. En mi caso es control S, guardo y cierro el archivo. Y una vez haya hecho esto, pues lo que tengo que hacer es reiniciar mis servicios de mi servidor. Reinicio mi servidor y listo. De esta forma ya tendría que aparecer esto PDO MySQL habilitado. Entonces, si ustedes están utilizando Shan, ahí hay una opción que dice Restart Service, algo así creo que es. Entonces ahí restauran todos los servicios. En caso de no encontrar la opción, entonces simplemente pues reinicia la computadora y ya tendría que estar habilitado esa librería. Listo, nos vamos a ir a empezar a crear nuestra base de datos. Sin antes quiero decirles que necesitamos crear una carpetica en nuestra carpeta raíz de nuestro servidor, en mi caso localhost, y le voy a colocar tutorial PDO. ¿Cómo sé si PDO está habilitado? Simplemente entro aquí y escribo php-info.php y me vengo acá abajo y voy a ver que está habilitada. Esto es lo que yo tengo habilitado, y tengo PDO MySQL habilitado, ¿sí? Tengo el driver habilitado.
entonces ya podría utilizarlo. Entonces, por favor, ustedes cuando hayan reinicializado su servidor, entonces por favor entren a phpinfo.php y revisen. En caso de que ustedes no tengan este archivo creado, pues simplemente lo crean, ¿sí? Crean un archivo que se llama así, phpinfo, y crean simplemente, o sea, llaman a esta función phpinfo y listo, y lo ejecutan en su servidor y debería aparecer toda la información del archivo de configuración de PHP y debería aparecerlo esto habilitado. ¿Listo? En este caso también tengo PDO SQLite habilitado, pero no lo voy a utilizar, simplemente voy a utilizar este de acá. Listo, y por supuesto me tiene que aparecer aquí el driver, ¿sí? De MySQL. Bien, si tenemos eso ya podemos empezar a trabajar sin ningún problema. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a empezar a crear nuestra base de datos y para ello, voy a cerrar esto acá. Y para ello lo que voy a hacer es entrar a mi PHP Miami y aquí simplemente voy a crear una nueva base de datos y le voy a poner tutorial PDO, ¿sí? Y voy a ponerle el cotejamiento, pues obviamente el cotejamiento español, que es el UTF, con el que yo trabajo, que es UTF-8 Spanish 2, sí. Le voy a creo mi base de datos, después creo una tabla que se llame productos, que es la tabla con la que vamos a estar trabajando, le voy a poner 5 campos, voy a continuar y empiezo a crear todos los campos. El primero que va a ser es el ID del producto, que va a ser de tipo entero, va a ser autoincrementado y va a ser mi llave primaria. El segundo va a ser un nombre, que va a ser un varchar de 100 caracteres. El tercero va a ser una descripción de ese producto, que va a ser un varchar de 500. El tercero va a ser la categoría del producto, que va a ser un varchar también, ¿sí? De 50. El tercero va a ser un precio, el precio del producto, que va a ser de tipo flotante, porque es decimal. Listo, una vez tengamos esto, vamos a darle grabar para crear la tabla. Y simplemente vamos a trabajar en este tutorial con una sola tabla. No vamos a crear un modelo muy extenso, vamos a crear solamente una tabla y creo que con eso tendríamos para entender bien cómo funciona PDO. Listo, una vez tengamos la base de datos, pues nos vamos a ir allá a trabajar con PHP, vamos a minimizar esto, vamos a entrar a la carpeta que hemos creado que se llama tutorial PDO, yo ya la tenía creada, por favor ustedes la crean en su localhost o en su hosting y creamos dos carpeticas porque lo que vamos a hacer es trabajar con el modelo, con el patrón modelo vista controlador, que es el que me gusta trabajar a mí cuando estoy trabajando en proyectos web, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con ese patrón y vamos a crear una carpeta que se llame modelo, vamos a crear otra que se llame controlador y listo. Vamos a entrar a nuestra carpeta modelo y aquí vamos a crear un nuevo archivo de PHP, vamos a llamarle conexión, pero como es una clase, le pongo el prefijo de clase, a mí me gusta hacerlo así, ustedes lo pueden hacer como más les guste. Class.connection.php abro y una vez está aquí, pues voy a crear simplemente una clase y esa clase va a ser muy sencilla, va a ser voy a primero crear PHP, abro, cierro, voy a crear una clase que se va a llamar conexión, abro, cierro la clase y simplemente voy a crear una función que va a ser pública, por supuesto, public function getConnection, lo voy a llamar, o getConnection mejor en español. Listo, esta función lo que nos va a retornar es la conexión, ¿sí? Y para la conexión necesitamos algunas variables. Lo primero que necesitamos es un usuario, necesitamos una contraseña, necesitamos por supuesto el host al que nos vamos a conectar, también necesitamos la base de datos a la que nos vamos a conectar. Y listo, vamos a empezar a darle valores. El usuario es el usuario con el que nosotros ingresamos a la base de datos, en mi caso es root. El password es el password con el que nosotros inicializamos este usuario. El host, pues en mi caso es localhost. Si están utilizando appserv o channels localhost, no hay ningún problema. Y la base de datos es la que acabamos de crear, que se llama tutorial PDO. Listo. Si están utilizando un hosting en internet, que hayan comprado en internet, esto se los proporciona a la hora de crear la base de datos. ¿Sí? Cuando crea la base de datos, estos campos se los da automáticamente, ¿sí? el servidor. Y listo. Una vez tengamos esto, lo que vamos a hacer es crear un archivo, una variable que se llame conexión y vamos a crear una instancia, ¿sí? Vamos a crear una instancia de PDO, ¿sí? Y esto PDO nos requiere 3 argumentos. El primero es una cadena de conexión, el segundo es el usuario y por último requiere el password de ese usuario. Y vamos a retornar, por supuesto, la conexión. Una vez creemos la conexión, la retornamos, porque para eso es la función, ¿sí? Para que nos devuelva la conexión. Y listo. Y aquí en la cadena de conexión vamos a decirle que nos vamos a conectar a una base de datos MySQL, ¿sí?
dos puntos, y el host al que nos vamos a conectar va a ser igual al host que está en esta variable que se llama host, ¿sí? Entonces, le decimos que esa variable, punto y coma, y le vamos a decir que la dbName, ¿sí? dbName, el nombre de la base de datos, va a ser igual al nombre que está en esta variable que se llama db, y punto y coma. Y de esta manera ya tenemos nuestra cadena de conexión. Estamos diciendo que nos vamos a conectar a una base de datos MySQL, que el host es el localhost, que es el que está en esta variable, que la base de datos es el que está en esta variable, el usuario y la contraseña, que es el que le hemos proporcionado en esa parte, creamos el objeto y lo retornamos. Y de esa forma ya tenemos nuestra clase de conexión creada. Listo. Esto es lo único que necesitamos por este lado. Ahora vamos a empezar ya. Vamos a dejar este tutorial hasta aquí, y en el próximo tutorial vamos ya a empezar a insertar datos a la base de datos mediante PDO. Todo lo vamos a hacer orientado a objetos, así que este código les puede servir ya para un proyecto que ustedes estén realizando, un proyecto mediano o grande. Espero que les haya gustado este tutorial. Mi nombre es Jonathan Peñalosa de Puro Código y nos estamos viendo en el siguiente. Hasta luego.